acompañarnos en Blue Radio hasta ahora. Gracias a Blue Radio por la invitación. Aquí estamos muy atentos. Saludos a ti y a Camila. Señor Casadilla, hay una pregunta que se hacen muchos venezolanos y es: ¿qué pasa si Nicolás Maduro no reconoce los resultados? Bueno, eso sería absolutamente trágico, porque las expectativas que tiene el pueblo venezolano en el próximo domingo, el 28 de julio, son enormes. La crisis que viene padeciendo nuestro país en los últimos 15 años ya es insostenible, insoportable. Como consecuencia, imagínate, 7 millones de venezolanos se han ido del país, más de 7 millones, ya estamos alcanzando los 8 millones. Y todavía sigue millones de venezolanos resistiendo una situación indignante en cuanto a las capacidades de alimentación, la pésima educación, los servicios públicos en el suelo, los cortes eléctricos, la ausencia de agua regular por tuberías, es decir, todos estos problemas que se han agudizado enormemente y que tienen al país atascado, los problemas con el combustible, con el gas, es decir, ya Venezuela de verdad anhela superar esta situación y enrumbarnos hacia un país de prosperidad, de progreso, de bienestar, recuperar nuestra capacidad de producción petrolera, gasífera, entre otras. Y el próximo domingo no es una elección cualquiera para nuestro país, es la diferencia entre vivir dignamente o seguir padeciendo los embates de esta crisis, que hace que hoy en las encuestas digan que entre 4 o 5 millones de venezolanos, si sigue Nicolás el año que viene, piensan irse. Ahora, todas las encuestas serias de este país nos dan una ventaja de 2 millones a 3 millones de votantes. Puede superar con creces los 3 millones de votos dependiendo del nivel de participación, pero ya con el nivel de participación mínima de los que dicen duramente que van a votar, tenemos una ventaja que supera los 2 millones y medio, y no hay posibilidad de ocultar esa diferencia. Señor Casadilla, la gran pregunta que se hace la prensa internacional, la comunidad internacional, es sobre la transparencia de los resultados. Y le quería preguntar de manera concreta, ¿qué de toda la metodología de lo que va a ocurrir el domingo, del conteo, de la transmisión, etcétera, etcétera, les preocupa a ustedes en este momento? ¿Cuál es como la gran grieta de duda donde ustedes piensan que se puede colar el fraude? ¿O ustedes están tranquilos en todo el proceso? Miren, en cuanto a las máquinas, está absolutamente comprobado que cuentan los votos correctamente. Desde que comenzó el proceso automatizado en el año 98 hasta hoy, no se ha detectado que las máquinas cuenten de manera incorrecta los votos. De hecho, los grandes fraudes se han perpetrado y nos hemos dado cuenta gracias a que las máquinas cuentan bien los votos. Por ejemplo, en el caso de Barinas, donde tuvieron que ocultar 3 actas porque las máquinas contaron bien los votos, la máquina totalizó bien, agarraron 12 actas o 3 actas que no había transmitido la máquina porque la diferencia era de apenas 130 votos entre el ganador y el perdedor. Y al final tuvieron que reconocerlo porque aparecieron las 3 actas. Ellos no pudieron hacer fraude con la máquina ni con el sistema de totalización. El fraude lo cometieron cuando tuvieron que inhabilitar al candidato ganador, que fue Superlano, en el caso, un caso en Bolívar, en el estado Bolívar, en las elecciones del 97, del 2017, para poder hacer el fraude tuvieron que falsificar 12 actas que no transmitió la máquina, y en vez de transmitirla con el pendrive, se saca de la máquina y se mete en el centro de totalización. Violaron todos los protocolos y hicieron una carga manual falsificando actas, pero que todo el mundo se dio cuenta, quedó en evidencia ese enorme fraude que generó un tremendo lío incluso en el seno del Consejo Nacional Electoral. Pero ahí estaba, fue evidente. Para nosotros el problema no está ahí, el problema está en que el día de la elección, en la noche, las máquinas cuenten bien, transmitan bien. Pues ojalá cuenten bien, y den otro resultado, ¿no? No, esperemos que cuenten bien. Pero eso va a ser evidente. Pero por el lado de los veedores, porque hemos visto que, por ejemplo, en los últimos días se han bajado una cantidad de veedores que se supone eran neutrales, o porque no quisieron viajar, o porque el mismo gobierno venezolano les quitó o les retiró pues ese rol de veedores. ¿Cree que el domingo habrá una cantidad importante, creíble de veedores que puedan dar fe del buen proceso?
Sí, por supuesto. La semana pasada nos reunimos a principio de la semana con el Centro Carter, que está operando en su acompañamiento, en su observación de manera plena. Igual está todo el equipo de la misión de las Naciones Unidas trabajando en coordinación y plenamente. Y sí, hay veedores que no les permitieron entrar, pero hay muchos que sí han entrado. Y aparte de eso, hermano, ya tenemos más de 30.000 testigos titulares adiestrados, formados con sus respectivos suplentes para estar en cada mesa de votación, y también le estamos diciendo al pueblo venezolano que al final de la votación vaya a presenciar el escrutinio, y al final cuando la máquina saca el acta de escrutinio, después viene el proceso de verificación ciudadana en más del 60% de las máquinas, es decir, los comprobantes de votación que da la máquina luego se cuentan manualmente, y esa cuenta manual se compara con la cuenta del acta de escrutinio de la máquina, y en todos los procesos eso ha coincidido. Y lo que nos interesa es que cada testigo tenga su acta de escrutinio, que es la prueba fehaciente de los resultados en cada máquina de votación. Así que aquí el fraude, para cometerlo, tiene que ser abierto, tiene que ser descarado, ¿no? Se va a dar cuenta todo el país y toda la comunidad internacional se lo intentan hacer. Y como lo he repetido en otras ocasiones, lo repito ahorita, no le recomendaría a Nicolás Maduro ni al presidente del Consejo Nacional Electoral que atenten contra la expresión de la soberanía popular ejercida mediante el sufragio, porque la gente tiene una impresionante esperanza en este proceso, sabe que el país puede cambiar, que somos una abrumadora mayoría que quiere una Venezuela diferente, y no va a tolerar que se le violen sus derechos ni se le desconozca su expresión electoral y su derecho a tener un país de prosperidad y de progreso, de elevar su bienestar. Claro. Don Simón, una cosa es derrotar a Nicolás Maduro y lo otro es entender que una vez Edmundo González, si gana, va a tener una mayoría chavista en la Asamblea, un fiscal que es miembro casi que del PSUV, un contralor que forma parte también de las líneas del gobierno, un poder electoral que también forma parte del gobierno, de la estructura gubernamental. Son 25 años de una estructura política, social, que hay que ir cambiando. ¿Cómo va a poder gobernar Edmundo González? ¿O qué le recomendaría a usted a Edmundo González tomando en cuenta esta realidad? Bueno, lo primero es que hemos sostenido que para ganar y producir el triunfo tiene que ser en unidad como lo tenemos ahorita, pero para poder superar esta transición y reinstitucionalizar al país también tenemos que tener una férrea unidad para darle soporte político al presidente ya en ejercicio cuando le toque a Edmundo González. El Ejecutivo en Venezuela tiene un peso enorme, muy grande, controla todo el sistema de seguridad del país, el jefe comandante de las Fuerzas Armadas. Podríamos comenzar con un proceso rápido, acelerado de recuperación y crecimiento económico, con una también acelerada recuperación de nuestra producción petrolera y de restablecer óptimamente el servicio eléctrico de nuestro país. Eso se va a palpar, eso se va a sentir. Inmediatamente en el año 2025 vienen los procesos electorales para definir gobernaciones, alcaldías y la Asamblea Nacional. Todo esto va a ser un proceso, una transición, no va a ser una alternancia normal entre un presidente y el otro. Tú bien lo acotas, esta gente va a seguir en los poderes públicos más importantes por un tiempo, y aquí de lo que se trata no es de llegar al poder para perseguirlos a ellos, sino reconciliar este país y ver cómo entre todos lo podemos sacar adelante con las dificultades que eso va a enfrentar. Pero sin duda alguna Venezuela necesita una situación, una salida a su crisis, y eso lo representa Edmundo González, y estoy seguro que los niveles de popularidad, aceptación y fortaleza institucional irán rápidamente consolidándose en la medida que mejoren la situación país. Señor Calzadilla, hace unos minutos usted nos hablaba de unos 30.000 veedores, nos dice que las máquinas cuentan bien, pero también nos dijo pues del problema que hubo alguna vez en Barinas, y le quiero preguntar, porque Venezuela es muy grande, Venezuela es un país muy grande, si hay algunas regiones que ustedes consideren que son especialmente vulnerables a algún tipo de fraude, y si no fraude, saboteo. ¿Qué formas de saboteo podría haber distintas al fraude, y cuáles serían esas zonas o regiones más vulnerables en Venezuela para estas elecciones?
Sí, mira, tenemos estados que tienen zonas muy alejadas, muy difíciles de llegar y que podría, por ejemplo, que no nos dejen pasar al testigo nuestro, que pudieran adueñarse al final de la tarde del centro de votación. Eso es posible, pero la cantidad de centros en esa circunstancia también es muy pequeño y no representan en suma no más de 40, 50 mil votos, o póngale usted que podamos llegar a 100 mil votos con esta tragedia, si es que sucede realmente. Pero la diferencia del mundo en las encuestas más serias del país crece los 2,5 millones de votos. No hay manera de revertir, adueñándose de algunos centros de votación lejanos, ese tipo de cosas, porque esos centros de votaciones rurales, en las zonas más difíciles, son también de escaso votación y son pocos. Entonces, el daño que pueden hacer, el fraude que podrían cometer por esta vía es menor. La mayoría de los centros, el grueso, el 90% de los electores están en centros de votación urbanos perfectamente protegidos por la ciudadanía y por todo el personal de resguardo de testigos y de coordinadores y de monitores que vamos a tener en toda nuestra plataforma de protección de la soberanía popular en el país. Señor Calzadilla, mucho se especula sobre el futuro de Nicolás Maduro en caso de que sea derrotado en estas elecciones. ¿Hay posibilidad de que haya hecho un acuerdo ya para marcharse antes de entregar el poder, gozando de alguna inmunidad? Bueno, miren, la verdad es que nada de eso está planteado. Aquí lo que ha planteado el propio Mundo González, hemos planteado desde la plataforma, lo hemos dicho en lo personal, es que lo que queremos es reconciliar este país y hay todos los mecanismos, existen todos los mecanismos internacionales y nacionales para garantizar a los que hoy ocupan el Ejecutivo Nacional que no van a ser perseguidos después que entreguen el poder el 10 de enero del 2025 y podrán seguir haciendo política. Eso se ha dicho reiteradamente. Lo que falta es sentarnos nuevamente en una mesa a concretar esos procedimientos, esas disposiciones legales, refrendarias, lo que haya que hacer para que existe esa garantía y los acuerdos para ello. Aquí lo que se trata es de, posterior al 2025, poder unirnos en función de un esquema diferente, un esquema absolutamente apegado al Estado de Derecho, al respeto de la Constitución y que por ahí podemos resolver cualquier diferencia que tengamos. Y sobre los pecados del presente o del pasado, bueno, veremos qué es lo que pasa ahí, a qué acuerdos se pueden llegar en el marco de una transición que tenga que tenga el objetivo superior de sacar a Venezuela de la tragedia en la que está viviendo. Sí. Señor Calzadilla, bueno, digamos, la heroína de toda esta campaña es María Corina Machado. Ella logró aglutinar en torno a su figura a toda la oposición y a unificar Venezuela casi que en torno a su figura. Por eso la pregunta que nos estamos haciendo todos es ¿cuál va a ser el papel de María Corina Machado en un eventual gobierno de Edmundo González? Él ha dicho que lo que ella quiera, pues ella dirá que lo que quiere, pero ustedes que están en el día a día lidiando la campaña, que conocen muy bien el papel que ha tenido María Corina Machado en esta campaña, ¿cómo la ven ustedes en un eventual gobierno de Edmundo González? ¿Cuál va a ser su papel? Bueno, fíjate. ¿Cuál va a ser el papel de cada uno de nosotros? Un gobierno de Mundo González es muy difícil determinarlo. Recuerda que sin duda alguna María Corina logró ganar con más del 90% de los votos una primaria que organizó la Plataforma Unitaria Democrática y que tuvo el buen tino de escoger a una excelente Comisión Nacional de Primaria y que todos los partidos y la unidad logró llevar a cabo esa primaria. Y ahí gana María Corina y se convierte en el gran liderazgo del país. El gobierno la inhabilita injustamente violando sus derechos y se constituye ella en un activo extraordinario de la política para el cambio y de la lucha, al igual que la Plataforma Unitaria y todo lo que se ha unido en torno a Edmundo González Urrutia, que es un candidato de consenso, no fue el candidato que ganó la primaria, la ganó María Corina. Y la gente valora dos cosas, nos los han dicho los especialistas que hacen las encuestas, que hacen los trabajos también cualitativos. La gente valora dos cosas: el activo que representa María Corina y el activo que representa la unidad
todos unidos en torno a Edmundo González. Esa es nuestra principal fortaleza para lograr el cambio y va a ser también nuestra principal fortaleza para que la transición se dé de manera exitosa. ¿Qué papel va a jugar en el gobierno de Edmundo González, María Corina Machado, Simón Calzadilla y cualquier otro líder? Eso tendrá que definirlo el presidente en ejercicio, que es Edmundo González. Él será el presidente y tendrá la prerrogativa constitucional de designar a sus ministros y a los funcionarios que por constitución él tiene que designar. Tenemos que hacer un trabajo aquí en equipo para acompañarlo y él tendrá que sortear todas las dificultades que va a tener y nosotros estaremos ahí dispuestos para debatir, para asesorarlo, para acompañarlo desde María Corina, toda la plataforma y todos los liderazgos que apostamos a una Venezuela diferente. Ahora, como dice un gran amigo mío, Ramón Guillermo Aveledo, el elefante por pedacito. Vamos a producir este cambio primero, que es lo más importante, y lo demás tendremos seguro la sabiduría, la paciencia y la altura para irlo resolviendo poco a poco. Pues don Simón Calzadilla, como dice usted, vamos a dar o van a dar ustedes ese paso primero, a ver si se logra este fin de semana en las elecciones de Venezuela generar ese cambio. Y ya vendrán las otras preguntas de cómo van a empezar a acomodar el futuro de Venezuela, que es nada fácil, pero que seguramente contarán con el apoyo internacional, porque que a Venezuela le vaya bien significa que al resto de América Latina le va a ir bien. Don Simón Calzadilla, secretario general del Movimiento por Venezuela, mil gracias por estar con nosotros y la mayor de las suertes. Han hecho un trabajo enorme y pues al final que sea lo mejor para Venezuela lo que suceda este domingo. Gracias, Camila. Será lo mejor para Venezuela, será lo mejor para Colombia y para toda América Latina. El Movimiento por Venezuela es una de las 3 agrupaciones políticas que tiene a Edmundo González como candidato presidencial. Recordemos que María Corina Machado finalmente logró que la oposición se pusiera de acuerdo para enfrentar al candidato oficialista, que es Nicolás Maduro. Ese fue uno de los dramas que tuvieron en Venezuela durante años, y es que la oposición estaba dividida y no podían ponerse de acuerdo para tener un único candidato que enfrentara a Nicolás Maduro. Esta es la primera vez que lo lograron y vamos a ver entonces cuál es el desenlace de las elecciones el fin de semana. Sebastián, las encuestas, el consolidado de las encuestas,